y es que tenemos un nuevo capítulo de la saga de Microsoft versus Sony con todo lo que está pasando con la compra de Activision Blizzard y el juego de Call of Duty, que sería obviamente uno de los puntos más importantes de esta compra. Ahora bien, no se ha confirmado todavía la compra por parte de otras compañías, por otras agencias reguladoras, sino que esta semana venimos con un poco de cizaña, un poco de pelea, un poco de sazón con respecto a lo que está pasando entre ambas compañías. Y es que Sony hizo unas declaraciones bastante fuertes a Microsoft, y es que mencionó que si a Microsoft le permiten comprar Call of Duty, es posible que entonces la compañía tome unas acciones un poco negativas. Según Sony dice esto, ellos dicen que es posible que lancen la versión de Call of Duty para PlayStation y que entonces esta no funcione tan bien, lo cual entonces le quite prestigio a la consola de Sony como una muy buena para jugar juegos en línea, pero que entonces Microsoft quizás tiene un intento, quiere hacer un sistema de sabotaje para entonces activamente y directamente afectar las versiones exclusivas o las versiones específicas de estos juegos para PlayStation. Sin embargo, si nos dejamos llevar por lo que hablamos la semana pasada en este mismo tema, debemos recordar que estas agencias reguladoras ya vieron las finanzas de Microsoft y las finanzas de Sony, y cuando ven esa parte de forma general, pues entonces se ve o se reportó, ¿verdad? Porque yo no las vi directamente, pero personas que siguen este tema reportaron que en efecto Microsoft perdería dinero si entonces remueve el juego de Call of Duty de la plataforma de PlayStation. Así que por lo menos monetariamente la compañía no tiene ninguna intención de dejar de vender la serie o la serie de juegos Call of Duty para las consolas de PlayStation, porque sin duda alguna a Microsoft le genera mucho dinero. Así que yo no creo tampoco que Microsoft esté haciendo esto. No creo que la compañía haga esta compra y haga todo este proceso súper escabullidizo y súper malo de entonces dañar la versión de Call of Duty para PlayStation para que entonces se haga ver que la versión de Xbox es superior, que se actualiza más rápido. Quizás entonces Microsoft se tome su tiempo actualizando la versión para Sony, porque realmente no tienen ninguna motivación realmente. Lo que quieren es afectar a Microsoft, a Sony, perdón, para que entonces esta compañía no pueda entonces hacer que sus juegos sean compatibles con la consola de Microsoft. Pero esto no termina ahí, ya que entonces hay otro argumento también, y es que ellos entonces dicen que tienen miedo de que entonces Microsoft también añada a su servicio de juegos en la nube esta franquicia de Call of Duty, lo cual entonces haría muy difícil que las personas entonces decidan pagar por esta actualización, ya que pues es algo que puedes obtener directamente en Xbox de forma gratuita, pero entonces quizás Microsoft activa la función de cobrar por jugar en línea solamente en PlayStation para simplemente molestarlos y darle y ponerles esa presión de lo que estará pasando una vez entonces si es que se hace realidad esta compra. Yo considero que sí se va a hacer realidad, pero por el momento todavía es la hora que no tenemos la fecha definitiva. Definitivamente el problema de que entonces veamos esta parte de que, ¿verdad?, que esta compañía falle y no lance estas actualizaciones para el sistema operativo de PlayStation, ¿verdad?, de Sony, será entonces un poco extraño que Sony haga eso. No creo que la compañía lo haga. Me suena muy extraño y muy loco que la compañía llegue a hacer esto, y me sorprende que Sony sin duda alguna haya pensado eso. Me parece muy curioso. Ahora bien, el único argumento válido que veo de todo esto es que es posible que Microsoft decida entonces hacer que Call of Duty sea un juego exclusivo del servicio de juegos de Game Pass, y que entonces Sony no permita traer este juego para su propio servicio de juegos en la nube. Eso entonces sería un poco más problemático, porque entonces sería injusto que entonces Microsoft sí pueda tenerlo en su servicio de membresía de Game Pass y que entonces Sony no lo pueda tener. Ya veremos si en efecto eso sucederá o no, porque eso sí considero que es un buen argumento para entonces utilizarlo para detener esta compra, pero tendremos que esperar si en efecto Microsoft estará haciendo esto, que yo creo que sí lo estará haciendo, pero no sabemos si le permitirá a Sony poder también traer este juego para que sea parte de la suscripción de PlayStation Plus que ellos han estado, ¿verdad? ¿verdad?
reforzando y mejorando durante los pasados, ya se cumple prácticamente un año. Pero Microsoft respondió a todo esto con un argumento bastante fuerte también. Le digo, este episodio de esta saga de Microsoft versus Sony ha sido uno bastante bueno. Y es que Microsoft entonces también dijo que ellos le ofrecieron un contrato de 10 años para entonces poder lanzar el juego de Call of Duty directamente en las consolas de PlayStation. Y entonces ellos dicen que en estos 10 años es tiempo suficiente para que Sony entonces desarrolle su propio juego de pistolas, de armas similar a Call of Duty. Pero considero que eso es un argumento bastante absurdo porque es muy difícil crear una franquicia desde cero. Es cierto que ellos tienen otras franquicias de juegos similares de pistolas, como lo es Killzone, pero realmente no ha sido bastante exitoso durante los pasados años, etc. Pero considero que es un poco ridículo de parte de Microsoft decir esto, porque crear una franquicia es algo difícil. Call of Duty tiene ya muchos años y tiene un renombre, tiene un nombre conocido, etc. La gente conoce la calidad de estos juegos. Así que en ese aspecto considero que es un poco no tan válido ese argumento de Microsoft para justificar que entonces es suficiente este contrato de 10 años para lanzar el juego de Call of Duty en las consolas de Sony. Ya veremos qué estará pasando, pero esta batalla todavía no ha terminado. Debemos recordar que todavía todo esto que está pasando es sobre la agencia reguladora del Reino Unido. Todavía no hemos escuchado la decisión final de esta agencia reguladora. Se supone que estaremos viendo algo en algún momento en abril, así que sigamos pendientes a todo lo que pase. Pero tampoco podemos olvidar que todavía no hemos recibido una respuesta definitiva de lo que estaría pasando aquí, por lo menos en Estados Unidos, donde se había mencionado que se estaría deteniendo esta compra. Así que tendremos que seguir pendientes para ver qué pasará en efecto, por lo menos aquí en Estados Unidos, en la casa de Microsoft. Así que nosotros aquí seguiremos bien pendientes. Yo creo que la compra sí se llegará a dar por todas las cosas que Microsoft ha estado diciendo, de las cuales hablamos anteriormente en el podcast, pero creo que va a ser un poco cuesta arriba y estaremos viendo aún más controversia en estas agencias reguladoras, quizás incluso también aquí en Estados Unidos. Pero para poder saber qué estará pasando tendremos que esperar, así que sigue pendiente a este podcast para ver, para que no te pierdas esos próximos detalles, porque aquí estaremos cubriendo en efecto todo lo que suceda con este tema de Sony versus Microsoft, Microsoft versus Sony, la compra de Activision y mucho más. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos detalles de lo que está pasando entre estas compañías. ¿Crees que Microsoft realmente haga un sistema de sabotaje para que entonces se afecte la versión de Call of Duty en PlayStation? ¿O crees que realmente también es un poco tonto el argumento de Microsoft de decir que Sony puede crear su propio juego de pistolas como Call of Duty? Déjame saber lo que piensas tú acá abajo en la sección de comentarios.